Hola a todos amigos, un saludo, espero que estéis muy bien. En este vídeo vamos a contestar a un amigo del canal que nos ha pedido que comentemos lo que sabemos en referente a este tema de los suicidas. Nuestro amigo del canal nos deja el siguiente mensaje. Quiero hacer una petición y me ha parecido que en el vídeo de presentación del canal, que hablases si conoces sobre el tema, ya sea de primera mano, que te hayan contado o hayas leído, sobre qué es lo que pasa con los que se han suicidado y si hay alguna diferencia entre hacerlo habiendo despertado conciencia o no. Bien, bueno, pues querido amigo, este tema me ha tocado bastante de cerca, con lo cual sí que he investigado mucho sobre ello. No solamente he investigado en libros y en información que habla de este tema, sino que, como bien os he comentado en uno de los vídeos anteriores, creo que se titulaba impactantes experiencias en el astral y en vidas pasadas, en otras vidas, ¿no? Porque realmente si todo es simultáneo, esto de las vidas pasadas tendríamos que dejarlo un poquito en cuarentena, un poquito en paréntesis, para dilucidar muy bien de qué es lo que estamos hablando. Estamos hablando de otras vidas, de otras realidades, pero no siempre tienen que ser vidas pasadas, porque ya sabemos que la mente es muy lineal, lo ve todo de forma lineal, pero que en realidad las cosas son un poquito diferentes. Bien, en una de estas experiencias, una reminiscencia que yo tuve, porque cuando tú empiezas a hacer un trabajo interior importante, empiezas a practicar ese autoconocimiento, esa autoobservación, esa meditación, pues los contenidos inconscientes se abren y empiezan a emerger, empiezan a flotar, se abre esa caja de Pandora, ¿no? Esa puerta. Y empiezan a emerger, pues eso, reminiscencias de otras vidas. En mi caso sucedió así, he tenido varias, pero especialmente impactante una porque lo vivía, o sea, no es como verlo en una película, sino que tú lo estás viviendo. Los motivos de esto son evidentemente la sanación. Bueno, pues en una de estas vidas, de una de estas experiencias, donde a mí se me quita la vida, lo comento ya en un vídeo, pues yo tengo la experiencia de salir del cuerpo. La experiencia que yo tengo de salir del cuerpo es la de ser yo. Yo, o sea, igual que ahora mismo yo, que es la consciencia que tengo ahora. ¿Vale? Entonces tú, lo que se siente es eso. Yo recuerdo que cuando yo salgo del cuerpo yo me sentía bien y había a mi lado pues una persona llorando muchísimo y yo intentaba consolarla, ¿no? Decirle, oye, a callar, Lola. Decirla, cálmate, que no pasa nada, que yo estoy bien. Evidentemente la persona ni me oía, ni me veía, ni nada. Pero es como que te cuesta darte cuenta de esa especie, es como tan rápido, esa especie de cambio, esa especie de transición de esta vida o digamos la otra, porque la consciencia que tienes es la misma, exactamente la misma. La sensación de ser yo es exactamente la misma, nada más que es como una especie de estar viviendo en un plano a estar viviendo en otro. Pero la consciencia no cambia nada. Evidentemente yo tenía la misma sensación de ser yo, pero no en este cuerpo, sino en otro. Porque ya, como os he comentado muchas veces, no somos el cuerpo. Eso es algo que es muy importante que tengamos claro. Somos la consciencia. Bien, entonces ese es el tema, que cuando tú pasas por ese trance, en mi opinión personal, da igual el motivo por el que tú pases por ese trance, bien que seas que te hayas suicidado, o bien que hayas perdido la vida en un accidente, o por estado natural, o por este tipo de cosas. Yo creo que en realidad da igual, es el estado de conciencia. ¿Qué es lo que sucede? Bien, porque sí, lo ha dicho Emilio Carrillo muchas veces, si lo estáis viendo, de que él comenta que los lamas se suicidan, pero no es que lo comente él, sino que es verdad, llegado a determinado momento, como son personas que tienen un estado de conciencia muy avanzado, pues ellos se dan cuenta de que sus experiencias en este plano han terminado y deciden, pues voluntariamente, se someten a una meditación muy intensa donde van parando la respiración y ellos solos, bueno, pues hacen ese tránsito. Eso también se le considera un suicidio porque es, digamos, quitarte lo que llamamos vida. La vida nunca la vas a perder porque tú eres, en esencia, vida. Entonces, bueno, lo que se llama ese tránsito desde este plano de conciencia a ese otro plano, pero la conciencia sigue siendo la misma, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Realmente lo que sucede con el suicidio, cuando una persona se suicida, que está desesperada, que no puede más con el sufrimiento, que siente que la vida
es una carga muy dura, que siente que las personas pues no le están haciendo bien, que bueno, pues ese estado de conciencia es el que se lleva al otro lado. En el otro lado lo que vamos a encontrar básicamente es nuestra psiquis. Vamos a vivir experiencias en el otro lado, que esas experiencias acaban con la disolución de nuestra personalidad. Ese es el proceso que estamos haciendo a nivel consciente, muchos de nosotros que estamos en un camino espiritual, estamos disolviendo eso, disolviendo la personalidad. Es un proceso prácticamente igual que el que vivimos en la transición. Es igual que la muerte, es lo mismo. Pasamos las mismas experiencias porque lo que sucede es que estamos haciendo consciente el inconsciente. En el otro lado, cuando tú desencarnas, lo que han llamado el purgatorio o experiencias del bardo, se habla de la disolución, la disolución de tus partes, se diluye eso que somos agua, tierra, fuego y aire, pues esas partes es lo que se van disolviendo hasta llegar a la clara luz de los budistas, al cielo de los cristianos, al nirvana, también, bueno, el budista también nos habla del nirvana. Entonces, este proceso, como repito, es el que estamos haciendo en vida, pero es el que se hace cuando una persona desencarna. Bien, ¿qué pasa entonces? Este chico me pregunta que si hay alguna diferencia entre hacerlo despertando conciencia o no. Evidentemente, claro que sí, claro que hay, y mucha. Por ejemplo, lo que os he contado de los lamas son personas que han despertado conciencia y ese suicidio es voluntario y ellos ya saben perfectamente dónde van a hacer ese tránsito con conciencia y no tiene nada que ver hacerlo inconsciente y en un estado alterado, en un estado donde estás totalmente manipulado por tu mente porque estás viendo, pues eso, la negatividad más que la positividad, donde estás manipulado por tu mente y por tus emociones, estás desesperado. Entonces, cometer suicidio cuando se está desesperado, te vas a encontrar con eso en el otro lado, ¿no? Es tu psiquis que se manifiesta ahí, porque tú vas al astral, en el astral tus emociones, tus pensamientos es lo que se te van a manifestar, por decirlo de alguna manera, nuestros demonios internos, ¿bien? Bueno, entonces sí que hay mucha diferencia con eso. Pero no es porque sea ningún castigo divino ni nada, simplemente es por el estado de conciencia que es exactamente el mismo, o sea, es igual, no varía en nada. Y esto os lo digo por lo que he estudiado, por todos los libros que he leído y por esa experiencia de lo que os hablo de esa reminiscencia de otra vida en el que, bueno, pues vivo esa experiencia como os he comentado. Y la segunda parte de la pregunta nos hacía nuestro amigo sobre los sueños lúcidos. Dice que parece ser que no ve, en los sueños lúcidos nadie ve reloj, una tablet, un ordenador y cosas similares. Creo que no aparecen ni coches, según creo recordar, solo naturaleza, gente y sensaciones y tal. Bueno, yo suelo tener sueños lúcidos y sí que es cierto que sale mucha naturaleza, es cierto. Pero sí que recuerdo uno de mis sueños lúcidos en el que me había detenido la policía, habían parado mi coche, con lo cual sí que sale un coche, salía exactamente mi coche. Me habían parado con el coche, habían revisado los papeles, habían visto una incongruencia y me iban a detener, me iban a meter en la cárcel y me iban a tirar la llave, ¿no? Y aquel policía tan dictador que yo tenía delante, yo lo estaba viendo en blanco y negro. Entonces todo lo veía en color, pero a este señor lo veía en blanco y negro. Entonces supe que era un sueño, ¿no? Supe que estaba hablando, ese hombre era parte de mi psiquis, parte de mi mente que estaba proyectada en ese sueño lúcido. Pero yo más que le decía, digo, mira, si tú no eres real, ¿cómo me vas a meter en la cárcel a mí vas a tirar la llave si tú no eres real? Pero no podía hacer nada y más yo sabía que podía estar en la cama mía durmiendo perfectamente 10 minutos, pero que dentro del sueño era interminable porque el sentido del tiempo es muy diferente y entonces pasé mucha angustia. Sí que de jovencita, cuando yo tenía sueños lúcidos, los podía controlar, me daba cuenta que algo no encajaba y decía, esto es un sueño, pues ahora voy a hacer lo que yo quiera y daba la vuelta y sucedía, bueno, lo manejaba yo. Pero eso ya he perdido, ¿no? El sentido de hacer eso y no sé manejarlos, con lo cual me veo a veces en situaciones en las que sé que es un sueño y son sueños un poquillo desagradables, y sé que es mi psiquis, ¿no? Pero es que no puedo hacer nada y es súper real, ¿no? Entonces, bueno, en principio coches sí que sale, tablet y todas estas cosas no lo he visto, entonces no lo sé, no te lo puedo asegurar.
Pero claro, yo te puedo hablar de mi experiencia porque realmente no lo sé. Tendrías que investigar un poquito más y hablar con otras personas que también tienen sueños lúcidos o salen en astral o todo este tipo de cosas. Yo en mi caso sí que he visto un coche. Y otra cosa, para terminar el vídeo, podríamos hacer un poco de trabajo interior entre todos para intentar ser cada día un poquito más conscientes, ¿no? Vamos a preguntarnos qué es lo que nos lleva, qué parte de nosotros es la que nos mueve para hacer este tipo de preguntas. ¿Por qué las hacemos? ¿A qué tenemos miedo? Si podemos abrazar de una forma neutral ese miedo que sentimos que realmente es nuestra sombra. Y sobre todo eso, el por qué, qué es lo que siento cuando veo este vídeo. Nos vamos a investigar qué es lo que siento y por qué lo siento y por qué hago este tipo de preguntas, tanto la primera como la segunda. Y eso es todo. Deciros que os quiero mucho y que paséis un buen día. Gracias.